Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenas tardes al doctor Félix Guerrero, que nos acompaña desde España. Gracias por atender a nuestra invitación. Para nosotros en Grupo CRIO es un verdadero placer contar con el doctor Guerrero, quien ha liderado los estudios sobre la aplicación de mitomicina en termoquimioterapia para la atención de cáncer de vejiga no musculoinvasivo. Les recuerdo que en este webinar, en la parte de abajo de sus pantallas, podrán ver una sección de preguntas y respuestas y también un chat donde podrán dejar todas sus dudas, inquietudes, y el doctor con todo gusto al final de la presentación hará las respuestas de sus preguntas. El doctor Félix Guerrero Ramos se formó como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Madrid para posteriormente especializarse en urología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. Cuenta con un fellowship del European Board of Urology en Bruselas, Bélgica, y es doctor en Ciencias Biomédicas PhD por la Universidad Complutense de Madrid. Su amplia experiencia le ha permitido formar parte de diversas instituciones de prestigio. Actualmente es el titular de la universidad. Es titular de la Universidad Uroncológica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. A su vez, es el encargado de la unidad de cáncer de vejiga y riñón en los hospitales HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur. En el ámbito académico es profesor colaborador del grado en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y titular de residente del Hospital 12 de Octubre. Ha sido investigador principal en múltiples ensayos clínicos en cáncer de vejiga y riñón, autor o coautor de más de 25 artículos científicos en revistas indexadas, más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y 15 capítulos de libros. Actualmente es miembro de la European Association of Urology, de la American Urological Association, de la Asociación Española de Urología y de la Sociedad Urológica Madrileña. Doctor, muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Gracias, Antonio, por la presentación. Gracias a todo el mundo por el interés y por la presencia aquí. En principio, esto hace unas semanas íbamos a hacer esta charla en México. No, por motivos evidentes del coronavirus, no se pudo hacer. Vamos a hacer este webinar online, pero me queda pendiente la visita y conocer México, que no lo conozco. Y bueno, hay gente también que no es de México, así que saludos a todos. Buenas tardes aquí en Madrid y buenos días en otros sitios. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien,
De lo que vamos a hablar hoy, si hay algún problema, Antonio, por favor, con el vídeo me comentas. Yo creo que está compartiendo bien la pantalla. De lo que vamos a hablar hoy es de un ensayo que hicimos en nuestro centro, cuyos resultados preliminares se presentaron al Congreso Americano de Urología de este año y también, pues desafortunadamente no pudimos asistir, fueron aceptados para una podium session y no se pudieron presentar en el Congreso de Washington. De todos modos, están en la versión online del Virtual Experience de la American Urological Association. Y básicamente son los resultados preliminares de nuestro ensayo HIVEC-HR, High Risk, que es BCG versus quimiohipertermia con mitomicina C en pacientes con tumores de vejiga no musculoinvasivos de alto riesgo. Como todos sabemos, el tratamiento estándar de estos tumores no musculoinvasivos de alto riesgo es la BCG y no hay ninguna alternativa para este tratamiento en la actualidad. Hay pacientes que no pueden recibirla por efectos secundarios, por algún tipo de contraindicación y hay, además, en los últimos años se han producido sucesivos episodios de falta de stock de BCG en todos los países del mundo. Por lo tanto, esto nos lleva a tener que buscar una alternativa. Desde el año 1976 estamos usando la BCG para este tipo de pacientes, pero va siendo hora de buscar algún tipo de alternativa a la BCG para cuando no la tengamos o para pacientes que no la puedan recibir. Por tanto, nosotros nos planteamos este estudio en su momento, hace unos años, con el objetivo de explorar si la quimiohipertermia intravesical con recirculación, con HIVEC, utilizando como quimioterápico la mitomicina C, puede ser una alternativa a la BCG en los tumores no musculoinvasivos de alto riesgo. Para ello, llevamos a cabo un estudio piloto en nuestro centro, prospectivo, randomizado y abierto, con 50 pacientes. Como podéis ver, abajo a la izquierda está el número de código de EUDACT, donde está registrado en el Registro de Ensayos Clínicos Europeos, y a la derecha se puede ver el esquema del estudio. Se llevó a cabo la RTU vesical del paciente con la opcionalidad de dar o no dar la dosis de mitomicina posoperatoria y aquellos pacientes que eran de alto riesgo según las guías europeas, ahora veremos esto, excluyendo los carcinomas in situ, eran randomizados a recibir o BCG o IVEC con mitomicina C 40 miligramos. La BCG se ponía según la pauta, según el esquema de la SWOG de un año con 6 dosis semanales de inducción y luego 3 dosis semanales de mantenimiento a los 3, 6 y 12 meses. Y por otro lado, la mitomicina con quimiohipertermia se ponían 40 miligramos diluidos en 40 mililitros con un esquema de 6 dosis de inducción semanales y 6 dosis de mantenimiento mensuales. Los objetivos fueron valorar a 24 meses la tasa de recurrencia de los tumores, la tasa de progresión, la supervivencia de cáncer específica, así como la seguridad y la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento. Aquí vemos criterios de inclusión y exclusión, básicamente criterios de inclusión, mayores de 18 años que firman el consentimiento con tumor de vejiga no musculoinvasivo con criterio de alto riesgo según guías europeas que difiere un poquito de las americanas. El criterio de alto riesgo de las europeas, como se ve en el recuadro inferior, es cualquier tumor T1, cualquier tumor G3 o alto grado, o cualquier tumor que cumpla todas las características de TA G1, G2, que también sea múltiple, que también sea recurrente y que también sea mayor de 3 centímetros. Se decidió excluir de este estudio a aquellos pacientes con tumores musculoinvasivos o carcinoma in situ, con, lógicamente, hipersensibilidad o alergia a mitomicina o problemas para recibir BCG, con afectación extravesical de uretra prostática, tracto urinario superior. También excluimos las variantes histológicas, aquellos que recibían quimioterapia por cualquier otro tipo de enfermedad o de tumor, o aquellos con estenosis de uretra que contraindicaran el sondaje vesical para las instilaciones. Bien, en cuanto a los resultados basales, en la tabla izquierda vemos que de 25 pacientes de cada grupo finalmente se analizaron, entraban para el análisis 24,
Los dos grupos son más o menos similares en cuanto a características basales, son comparables, excepto por el grupo de tumores de pacientes con alta tasa de recurrencia, esto es, más de una recurrencia al año previa, que en el grupo de BCG eran 4 pacientes y en el grupo de quimiohipertermia no hubo ninguno de estos pacientes con una tasa de recurrencia alta. Eso veremos después la implicación que tienen los resultados. En la tabla de la derecha vemos el análisis de eficacia. Si miramos en el análisis por intención de tratar, es decir, cualquiera de los pacientes del estudio, hubo en el grupo de Heibeck 3 recurrencias comparado con 6 en el grupo de BCG. De esas 3 recurrencias de Heibeck, 2 fueron progresiones a músculo invasivo y de esas 6 recurrencias en el grupo de BCG, 5 de ellas fueron progresión a tumor músculo invasivo. Sin embargo, si estudiamos la población por protocolo consideramos a aquellos pacientes que recibieron al menos la inducción, al menos 6 instilaciones. Vemos que de aquellos que recibieron esas 6 instilaciones no hubo ninguna recurrencia ni progresión en el grupo de Heibeck y hubo 5 recurrencias, de las cuales 3 progresiones en el grupo de BCG. También parece que la mediana de tiempo a la recurrencia es algo mayor, es algo más larga en el grupo de Heibeck, con 23 frente a 17 meses. Aquí es importante también que hay 3 pacientes del grupo de Heibeck que en la consulta, en la clínica, han sido diagnosticados por una cistoscopia de una recidiva, pero aún no se ha llevado a cabo la RTU, por tanto no tenemos histología y no han sido incluidos como recurrencias hasta que no tengamos una confirmación histológica de que lo que vuelve a aparecer ahí es un tumor. Seguimos con los resultados de eficacia. En la tabla de la izquierda tenemos la supervivencia libre de recidiva por intención de tratar y en la de la derecha la supervivencia libre de progresión. Las curvas rojas corresponden al tratamiento con Heibeck con mitomicina y las curvas azules corresponden a BCG. En ambas gráficas de Kaplan-Meier vemos que hay una tendencia por lo menos a igualdad o superioridad del tratamiento con mitomicina frente a BCG. Hablábamos en las características basales de que había más pacientes altamente recurrentes en el grupo de la BCG. Por tanto, la pregunta lógica que surge ante esto es si esta proporción más alta de pacientes en el grupo de BCG condiciona que tenga peores resultados y mayor tasa de recidiva. Bien, como vemos en la tabla, hubo 22 pacientes incluidos en el grupo de Heibeck con un tumor que era primario y 18 en el grupo de BCG. La mayor parte de las recidivas y progresiones en el grupo de BCG venían de estos pacientes con tumores primarios. Vemos que aquellos pacientes con alta tasa de recurrencia, que son los que marcan la diferencia entre un grupo y otro, 4 pacientes en el grupo de BCG frente a ninguno en el grupo de Heibeck, solo fueron responsables de una recidiva de la cual una progresión. Es decir, no parece que el hecho de que basalmente haya más pacientes incluidos con alta tasa de recurrencia en el grupo de BCG sean los responsables de que el grupo de BCG tenga peores resultados. En cuanto a la seguridad del tratamiento, en color en rojo se ven los efectos secundarios con Heibeck y en azul los de BCG. Vemos que los efectos secundarios son principalmente más moderados, grado 1, en el grupo de Heibeck. Vemos que aquí hay igualdad de efectos secundarios grado 3, que son un grado un poquito ya severo para considerar seguir con el tratamiento, pero es importante decir que de estos 4 pacientes del grupo de Heibeck que tuvieron efecto grado 3, 3 fueron por alergia o hipersensibilidad a mitomicina desarrollada durante el tratamiento que obliga a retirar el tratamiento. Por tanto, por definición de criterios CTCAE, un efecto adverso que obliga a suspender el tratamiento sería un efecto adverso grado 3. Por otro lado, vemos que hay más síntomas de vaciado en el grupo de Heibeck que en el grupo de BCG, probablemente por la hipertermia en sí, que no obstante son transitorios y mejoran tras las administraciones, y que hay perdón, un mayor número de instilaciones que se tienen que retrasar por efectos adversos en la BCG, porque estos efectos adversos se asocian con la instilación, duran más días y hay que posponer la siguiente instilación en estos pacientes. En cuanto a la mortalidad, hubo 3 y 4 muertes en el grupo de Heibeck y de BCG, respectivamente.
pero ninguna de ellas tuvo que ver con el tumor de vejiga, por tanto no hay en nuestra serie, en estos resultados preliminares, insisto, mortalidad cáncer específica. Por tanto, podemos concluir, según los datos de nuestro estudio, que estos resultados preliminares muestran que Hybeck con mitomicina C parece que al menos es no inferior a la BCG en estos pacientes con tumores vesicales no musculoinvasivos de alto riesgo en términos de supervivencia libre de recidiva y libre de progresión, que el perfil de tolerancia y seguridad parece que es similar, pero los efectos adversos parecen ser más leves en el grupo de Hybeck, donde también hay más síntomas irritativos de vaciado asociados a este. Y estos prometedores resultados pues tienen que ser confirmados una vez completemos el seguimiento de nuestra serie, que no está completo todavía, y posteriormente, lógicamente, en ensayos más grandes tipo fase 3. Y por mi parte nada más, las preguntas que haya. Muchas gracias a todos por la atención y le paso la palabra a Antonio. Muchas gracias, doctor, por su participación, por su maravillosa presentación. Le recuerdo a todos los asistentes que puedan hacer sus preguntas en este momento a través de las opciones de preguntas y respuestas, donde con todo gusto le estaremos participando en las preguntas al doctor, quien nos hará el favor de responderlas. Tenemos por acá algunos comentarios. La doctora Josefina Morín, conectada desde Monterrey. Saludos, buenos días. El doctor Pedro de las Casas. Buenas tardes desde España. Buenas tardes, doctor. El doctor Víctor Ríos, urooncólogo desde la Ciudad de México. Buenos días. Nos está pidiendo la palabra el doctor Mario Almaza. Le vamos a activar el micrófono. Doctor, tiene el micrófono activo, con todo gusto. Lo escuchamos. Mientras el doctor nos dice, nos da su participación, el doctor José Espinosa, muy buena presentación. ¿Qué detalles técnicos deben de cuidarse en la aplicación de la mitomicina con esta técnica? Bueno, en principio es como cualquier otra instilación. La diferencia es que el paciente tiene una sonda de 3 vías conectada a una máquina con un intercambiador de calor externo para mantener el líquido a 43 grados. La ventaja de esta con respecto a otras máquinas como Sinergo principalmente es que el generador de calor está externamente a la vejiga y por tanto no produce lesiones térmicas sobre la pared de la vejiga, dado que el líquido va recirculando y va calentándose en el exterior del cuerpo. Afortunadamente la máquina está muy bien diseñada, funciona muy bien, y cuando hay cualquier tipo de obstrucción y el líquido deja de funcionar, bien porque la sonda se adhiere a la pared de la vejiga, hace algo de decúbito, o cuando el sistema no está bien purgado y tiene burbujas de gas en el interior, la máquina pita, da un error y deja de recircular y de calentar. Con respecto a lo demás, tampoco son excesivas detalles técnicos. Bueno, nuestras enfermeras que tenemos que lo ponen son enfermeras especializadas en urología, pero cuando empezaron a hacerlo no tuvieron ningún problema, y cuando algún otro centro aquí en Madrid ha empezado, han venido a ver cómo lo hacían nuestras enfermeras y con 2 o 3 pacientes vistos ya han aprendido a hacerlo. Es una cosa bastante sencilla. Excelente, doctor. Muchas gracias. El doctor Víctor Manuel Ríos nos pide la palabra. Doctor, tiene el micrófono abierto. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, ¿me escuchan? Perfectamente, sí, buenas tardes. doctor. Hola, doctor, ¿qué tal? Bueno, pues muchas felicidades por su presentación. Soy el doctor Víctor Ríos, oncólogo desde la Ciudad de México. Les mando un saludo. Me gustaría saber, en cuanto a su experiencia, ¿cuáles son los costos de mantenimiento a mediano y largo plazo? Porque
Sabemos que a veces cuando tenemos equipo, digamos, muy innovador, equipo que requiere mucho mantenimiento, los insumos, ¿eso qué tanto causa dificultades o ventajas frente a los tratamientos estándar? A ver, no hemos hecho un análisis de coste-efectividad comparado con la BCG. Por tanto, directamente no puedo responder a la pregunta de la comparación de esto con la BCG, de una técnica y otra. Respecto a los costes, sí le puedo decir, en nuestro hospital lo tenemos contratado de tal forma que no pagamos por la máquina, por el dispositivo en sí, sino que pagamos por un consumo de fungible anual. Consumimos un mínimo al año porque tenemos un alto volumen de pacientes y a cambio de eso tenemos la máquina en préstamo por el distribuidor de la mitomicina y de los kits fungibles, de los kits consumibles para cada una de las instalaciones. El kit consumible para cada una de las instalaciones consiste en una sonda vesical con la vía para el circuito de recirculación y el intercambiador de calor. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos kits que recibimos nosotros con respecto a otros? Esta sonda es una sonda de 3 luces, de 3 vías del calibre 16 French estándar. Quiere decir que a veces si hay algún problema con la sonda se cae, la sonda no entra y hay que probar con otra, la sonda, cualquier otra sonda acopla perfectamente al sistema, al kit de recirculación y no hay que abrir otro kit completo que tiene mayor coste que una sonda, lógicamente. El precio de la máquina realmente no sé en cuánto está. Lo que sí sé es eso, que por lo menos en España, en los centros donde nosotros lo tenemos, con un consumo mínimo anual, tenemos una máquina en renting y cada vez que hay algún problema con la máquina, pues como si fuera un renting o un leasing de un vehículo, de un coche, se la llevan para reparar, nos dejan otra y así sucesivamente. Muchas gracias. Encantado. Gracias, doctor Ríos, por su participación. Nos pregunta Montserrat Bravo. Buenos días. ¿En su experiencia ha tenido oportunidad de usar gencitabina en lugar de mitomicina con buenos resultados? Bien, en nuestra experiencia, esto empezamos en su momento y el estudio, el ensayo clínico está hecho con mitomicina. Fuera del ensayo clínico, nosotros utilizamos la quimiohipertermia para pacientes de riesgo intermedio, para algún paciente de alto riesgo en el que no se puede poner mitomicina, porque lógicamente esto no cambia la práctica clínica, pero sí que da algo de información, y para pacientes un poco a la desesperada, fracasos a BCG, etcétera, que no quieren someterse a cistectomía, no tenemos otras alternativas, planteamos esto. Siempre lo hemos usado con mitomicina. En España hemos tenido un problema que no sé si ha sucedido en otros países, que ha sido similar al de la BCG. Desde enero, febrero hemos tenido problemas con el suministro de mitomicina por un problema en Kiowa, que era el laboratorio japonés que fabricaba la mitomicina que llegaba a España. Como no hemos tenido mitomicina, hemos tenido que probar con otras sustancias. Entonces, nosotros hemos probado epirubicina y gemcitabina. No tengo resultados de estos pacientes porque han sido pocos. Algunos pacientes habían empezado ya con mitomicina y sobre la marcha le hemos tenido que cambiar a otro de los fármacos porque no teníamos mitomicina. Y realmente esto empezó a suceder en enero, febrero. Luego ha llegado todo el tema del coronavirus, se ha parado todo y ahora estamos volviendo a retomar, volviendo a tener mitomicina. De todos modos, con respecto al uso de gemcitabina o de epirubicina, en principio hay programado un ensayo para hacer con Heibeck, con la máquina, con esperanza de comenzar dentro de poco tiempo, tanto con gemcitabina como con mitomicina. Lo importante es, igual que también en la normotermia, porque a nosotros nos sucedió, lo importante es mirar que la droga que se administre no venga en una solución alcohólica, porque si viene una solución alcohólica provoca muchísimos síntomas irritativos en el paciente y si encima la damos con hipertermia, pues alcohol caliente dentro de la vejiga sienta muy mal. Entonces aquí nosotros en nuestro centro tuvimos gemcitabina, pero la siguiente gemcitabina que llegó era con solución alcohólica y por eso, en lugar de gemcitabina, pasamos a usar epirubicina y ahora hemos vuelto de nuevo a la mitomicina. Muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Andrés Budiño Chávez.
¿Se tiene que utilizar una sonda de 3 vías especial o cualquiera de látex o cislátic que utilizamos actualmente, normalmente? Muchas gracias por la plática. Lo ideal es utilizar una sonda de silicona, mejor que una de látex, porque es más rígida. Y en principio se puede utilizar cualquier tipo de sonda de 3 vías. De hecho, en algunos pacientes con algo de estenosis de uretra que cuesta sondar con un 16, la enfermera directamente les pone un calibre 14 de 3 vías de silicona. Los kits que nos llegan a nosotros aquí en España es un kit de un solo uso donde viene la sonda con la vía de recirculación, el intercambiador de calor. Como digo, si la sonda que viene, que es una sonda estándar, falla, hay algún problema, se cae al suelo, se contamina, no hay problema porque se puede usar cualquier otro tipo de sonda. Gracias, doctor. El doctor Jorge Campos, antes que nada felicitarle. Buenas tardes a España, desde la Ciudad de México, buenos días. Al haber estudiado en Barcelona, España, hace alrededor de 30 años y haber visto la muy alta incidencia de tumores vesicales, les da al urólogo español gran autoridad en estos padecimientos. Quisiera conocer cómo es su técnica más a detalle, pues de la manera en que se hace tiene que ver en los resultados. Y si nos puede dar las referencias para mayor consulta. Muchas felicidades de nuevo. No entiendo la pregunta en cuanto a la técnica, no te he entendido bien, Antonio. Sí, el doctor nos comenta, quisiera conocer cómo es su técnica más a detalle. Pues de la manera que se hace tiene que ver los resultados. Invitamos al doctor Jorge Campos, si quiere tomar la palabra, le abrimos el micrófono para que pueda hacer la consulta y la podamos responder. Mientras el doctor... La técnica, sí, bueno, la técnica, bueno, un poco el funcionamiento, no sé si pregunta también por el funcionamiento de cómo tratamos aquí el cáncer de vejiga. Lógicamente España es uno de los países con más incidencia del mundo de cáncer de vejiga, probablemente, pues, entre otras cosas, en relación con el consumo de tabaco. La mejor forma de manejar un cáncer de vejiga, en general en la urología ya lo sabemos que la mejor forma de manejar las patologías es hacerlo en unidades con gente subespecializada, donde yo trabajo tanto en el Hospital 12 de Octubre como en los hospitales privados. Tenemos gente subespecializada por unidades. En nuestro caso tenemos una unidad de cáncer de vejiga y riñón, donde los que trabajamos nos dedicamos casi exclusivamente a tratar cáncer de vejiga y riñón. De tal forma que centralizando la patología en ciertos urólogos y con comités multidisciplinares, con oncólogos, radiólogos, patólogos, etcétera, para tumores más avanzados, como musculoinvasivos o metastásicos, es como se optimiza el manejo del paciente. También es importante, y hace poco salía un editorial, creo que ha salido este mes en European Urology, es importante, aunque parece que es lo menos importante, pero lo más importante casi del cáncer de vejiga es la RTU. De hecho, el editorial hablaba que si la RTU era de neglected procedure, el procedimiento como olvidado, abandonado. Es importante hacer una buena RTU porque la RTU es la base de que luego el paciente responda bien a los tratamientos. Una buena RTU se mide en un centro viendo las tasas de tumor residual tras la primera RTU. En nuestro caso, por ejemplo, hacemos pocas re-RTUs, pocas segundas RTUs, porque tenemos una serie en la que el infraestadiaje en la primera RTU está por debajo del 5-7%. Por tanto, hay que hacer una buena RTU, porque la RTU es un procedimiento también que se lleva haciendo 50-60 años y no ha cambiado. Y con esa buena RTU tendremos una buena histología, un tumor, una vejiga que ha quedado en principio limpia de tumor si el tumor es papilar, y con eso podemos plantear perfectamente el tratamiento que se vaya a hacer después, teniendo todos los datos sobre número de tumores, tamaño, la T, la G o el bajo alto grado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le abrimos el micrófono al doctor Campos. Doctor, ¿lo escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas felicidades y gracias por la plática. Sí conozco bien la enfermedad de tumor vesical en España. Viví en el Clínico de Barcelona 5 años y teníamos tumores para operar 2 o 3 al día, que es una incidencia que no he visto en ningún otro país.
y sí pienso que en España es la autoridad para el mayor conocimiento de estos tumores y se están llevando estas nuevas terapias. Tienen gran autoridad para seguirles la pista a ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacen la preparación del medicamento? ¿Cómo preparan al paciente? ¿Hacen que vaya deshidratado, como hacemos a veces con BCG? En fin, porque todos los detalles en cuanto a cómo administrar y cómo administrar toda esta medicación tienen mucho que ver en cómo se va a comportar la evolución de la enfermedad. Entonces, todo mundo leemos ciertos lineamientos, pero nadie sigue todas las pautas iguales. Entonces, cada quien va quitando, poniendo cosas, y por eso las estadísticas a veces pensamos que son diferentes porque están en otro país, pero quizás son debidas a que llevamos cada quien una diferente metodología dentro de la misma enfermedad. Totalmente de acuerdo con el doctor Campos. La reflexión es muy buena. En concreto, nosotros en el 12 de octubre operamos entre unas 15 y 20 RTUs de vejiga a la semana. Se operan aproximadamente unas 50 cistectomías al año, lo que viene a ser prácticamente una a la semana. Y en el hospital privado el volumen que tenemos pues es un 75-80% de esto. Es decir, que hay muchísimo cáncer de vejiga en toda España y que se maneja en muchos centros. Nosotros particularmente, para el tema de las instilaciones, bueno, importante que no se hace en muchos sitios y que hay que hacer es la dosis posoperatoria única de mitomicina cuando el paciente se opera entre las 6 y 24 horas posteriores, si no hay perforación, si no hay hematuria, si no hay sospecha de tumor de alto grado, tumor sólido infiltrante, hay que dar una dosis de mitomicina porque reduce la tasa de recurrencia. Y en cuanto a las instilaciones en adyuvancia, ya en programas de riesgo intermedio, alto riesgo, les recomendamos a los pacientes que vengan algo deshidratados, que beban poco líquido desde la noche antes. Nosotros por sistema no solemos recomendar alcalinizar la orina como se recomienda en otros sitios, no les decimos que tomen bicarbonato, simplemente que vengan con poca ingesta hídrica. Y en las instilaciones que el paciente se pone y luego se marcha, no los tenemos, pues por ejemplo, con una BCG, 2 horas tumbados en una camilla, girando sobre sí mismo hacia la derecha, hacia la izquierda, de cúbito supino, de cúbito prono, etc. Sino que le decimos al paciente la necesidad de aguantar la orina 2-3 horas mínimo para que la medicación haga efecto, que se pueda ir a su casa y que vaya paseando, moviéndose, que se siente, pero no le hacemos un protocolo de estar en decúbito lateral derecho, izquierdo, prono, supino, etc. Muy bien. ¿Y hay algunas referencias que nos pudieran enviar para conocer más el detalle y también seguir los mismos protocolos para que cuando se publiquen más casos se puedan añadir a las series que tienen ya avanzadas y que sean con los mismos lineamientos? Nosotros en México tenemos muy poco cáncer de vejiga en comparación y de próstata. O sea, no tenemos comparativamente eso. Las personas que me estén escuchando de México lo podrán corroborar. Yo, de regresar de Europa a México, operábamos un cáncer de vejiga cada 4 o 5 meses, o 6. Cistectomías hacíamos 2 al año. En general, en cuanto a referencias, nosotros en nuestro centro y la mayor parte de urólogos españoles nos regimos por las guías europeas de urología de la Asociación Europea de Urología. Algo se consultan en NCCN, guías americanas, pero principalmente en mi centro sí al 100% y en la mayor parte de España nos regimos por las guías europeas de urología. Y en cuanto a referencia, bueno, nuestra idea es tener los resultados definitivos de este estudio que hemos presentado en breve y poder publicarlo a lo largo de este año, si es posible. Bien. Bueno, pues para seguirlo y saber cómo utilizan cada paso para hacer toda la instilación, el manejo pre del paciente, trans y después el seguimiento y que podamos añadirnos a todos esos protocolos y hacer los estudios multicéntricos, que siempre es un problema porque cada institución en Alemania o en Asia o donde sea,
cada quien sigue sus propios protocolos y nunca realmente sabemos si el medicamento es el que sirve o el que sirve es el médico que lo hace. Sí, de hecho igual que para la BCG, sí hay unos esquemas estándar de SWOG, y para la BCG está claro que dar inducción no tiene sentido y siempre hay que dar mantenimiento, y que el mejor mantenimiento es el esquema SWOG, ya sea de 1 año o de 3 años, pero la BCG tiene muy claro cómo tiene que darse. Para las quimioterapias intravesicales no hay esquemas definidos ni hay consenso, cada uno lo hace de una manera. En eso sí que hay cierta disparidad porque no hay una recomendación de X dosis de inducción, X dosis de mantenimiento, y en cada sitio se hace de forma diferente. Para eso sí que hay disparidad. Bien. No, pues bien, muchas gracias y muchas felicidades, y que, pues bueno, tratar de que baje la incidencia poco a poco en el país, porque creo que es un tema de alto costo para la sanidad en España. Sí, al final para la sanidad y para todo el sistema provoca gente que va a ponerse las instalaciones, que no va a trabajar ese día, no va a trabajar al día siguiente, falta de productividad, sobrecarga en el sistema, sin duda, sin duda. Bueno, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, gracias a usted. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Campos. Muchas gracias, doctor Félix. El doctor José Espinosa pregunta, ¿han pensado en hacer un estudio con BCG versus mitomicina bajo calor? Las dos ramas del estudio. Un estudio como este, pero a mayor escala, ¿se refiere? Porque ahora este estudio es BCG frente a mitomicina caliente, es decir, frente a mitomicina con quimiohipertermia. Bueno, esperamos que el doctor Espinosa nos dé su comentario al respecto de lo que dice el doctor Guerrero. Tenemos comentario del doctor Mariano Oropesa. ¿Ha utilizado la terapia de HIVEC en pacientes con tumores de tracto urinario superior, trans o posoperatoria? No, no lo hemos utilizado en estos pacientes. Por el comentario sería BCG caliente versus mitomicina caliente. BCG, no hemos pensado en esto. No sé hasta qué punto, sin duda, si hacemos esto, lo primero que habría que hacer sería un pequeño fase 1 solamente de un brazo para comprobar que es seguro dar la BCG caliente. Está demostrado con la mitomicina, y esto lo demostró Grant Ingman de la Universidad de Duke de Carolina del Norte en los trabajos cuando se estaba diseñando el dispositivo de HIVEC, en un modelo de cerdo. Se comprobó que con el HIVEC y con distintas drogas administradas intravesicalmente apenas había absorción sistémica, toxicidad cardíaca, había mayor penetrancia de la droga a través de las paredes de la vejiga, lo cual puede justificar o puede conducir a que tenga mejor eficacia que el quimioterápico en normotermia, pero no había absorción sistémica de la droga. Sin embargo, antes de hacer nada de este tipo con la BCG, yo creo que habría que comprobar, porque si hay una absorción sistémica de la BCG, tenemos un problema grande. Podemos tener una BCGitis, podemos tener problemas gordos. Entonces, antes de empezar con un ensayo comparando, yo haría un ensayo fase 1 de seguridad, de brazo único, a una serie de pacientes, habiéndolo probado antes en un modelo animal y ver que no hay una absorción importante de BCG al torrente sanguíneo. Muchas gracias, doctor. El doctor Con respecto Víctor a Manuel... esto, perdón. Sí, doctor, lo escuchamos. No, con respecto a esto, solo se me ha ocurrido también el doctor Griffiths de Reino Unido, de Leicester, hizo un estudio también, porque muchos empezamos a usar el HIVEC cuando tuvimos problemas de abastecimiento de BCG. Y el doctor Griffiths en Leicester tenía BCG, pero no tenía mucha, y lo que diseñó fue un estudio con un tratamiento combinado con BCG y HIVEC. Es decir, él ponía una inducción de 6 instilaciones, en las cuales no recuerdo exactamente cuál era cuál, ¿no? Pero de las 6 de inducción,
La primera, segunda y la cuarta eran con BCG y la tercera, la quinta y la sexta con mitomicina con Hybec. Y luego en el mantenimiento iba también alternando mitomicina con Hybec, que es una cosa un poco híbrida que se ha hecho y que se podría pensar hacer también en el futuro. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Víctor Manuel Ríos Dávila comenta, de ahí la importancia de las estancias en los centros de excelencia. Eso nos permite integrar los protocolos de forma más fidedigna, estar físicamente con nuestros colegas expertos. Sí, sin duda. Yo creo que estar en sitios, al final los sitios de excelencia o los sitios en los que mejor se hacen las cosas, no es porque sean unos urólogos más listos que otros, sino es porque ven muchos pacientes y al final el ver muchos pacientes te hace protocolizar y tener todo bien controlado. Es esencial y para mí me parece esencial, sobre todo en centros de mayor volumen, porque igual hay hospitales con 1 o 2 urólogos en los que no se puede centralizar la patología, pero en centros más grandes tener urólogos dedicados exclusivamente a cada una de las patologías. Y especialmente el cáncer de vejiga me parece que es una de las importantes en las que haya un urólogo o varios urólogos responsables de esos tumores, porque son tumores muy peculiares que reciben mucho, en los que hay que mirar muchos parámetros y en los que a veces hay que tomar decisiones importantes. Y viendo un paciente o 2 pacientes de este tipo a la semana, no se terminan haciendo las cosas de forma excelente. Insisto, y no es porque unos sean mejores que otros, sino porque todos estudiamos igual, pero al final el que más pacientes ve, lógicamente, es el que tiene más práctica y lo hace mejor. Gracias, doctor. El doctor José Espinosa, el de la pregunta del protocolo entre BCG y mitomicina ambos en caliente. Muchas gracias, muy interesante su respuesta. Tenemos algunos comentarios por acá. La doctora Morín nos pregunta si se está aplicando en México. Sí, doctora, sí lo estamos aplicando en México y estamos a sus órdenes, cualquier requerimiento que tenga. Tenemos por acá algunos otros comentarios. Sí, ya dije al principio, ¿verdad, Antonio? Esto lo íbamos a hacer en México en las jornadas de urología oncológica del Hospital Central Militar, creo que era, ¿no? Correcto. Y íbamos a conocernos en persona algunos urólogos mexicanos, pero al final no ha podido ser. En el futuro seguro que lo podemos hacer. Claro que sí, doctor. La invitación sigue en pie y en cuanto se pueda, aquí con mucho gusto. Pasar en los hospitales, los centros que estén interesados, pasamos, vemos cómo se hace todo, etcétera, sin ningún problema. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Esa invitación sigue en pie y esperemos que pronto lo podamos cumplir. Tenemos acá algunos comentarios. El doctor Miguel Ángel Zapata Villalba, excelente plática, muchas gracias. El doctor Irán Gómez Ponce. Tienen que estar moviendo al paciente durante la aplicación. Saludos de Culiacán, México. Bueno, es lo que comenté antes, nosotros con las instilaciones frías no lo hacemos, el paciente se marcha, y con la instilación de quimiohipertermia, el paciente está con nosotros, porque tiene que estar, lógicamente, está conectado a la máquina, y el paciente suele estar en decúbito supino. Los pacientes vienen con la vejiga vacía. En principio, en la vejiga vemos aire cuando hacemos una cistoscopia, cuando hacemos una RTU de vejiga, probablemente al poner la sonda vesical alguna burbuja de aire pueda entrar en la vejiga, pero asumimos que recirculando el líquido, el fármaco, está prácticamente toda la pared de la vejiga en contacto con el fármaco y por tanto lo solemos dejar en decúbito supino y no les decimos que se muevan. También al moverse con la sonda puesta y el sistema de recirculación, si se queda presionado o se gira un poco el circuito del sistema, que al final es uno de plástico como el de una vía de suero, pues puede haber algún problema, puede obstruirse y por tanto lo dejamos solamente en decúbito supino. Excelente, doctor. Por acá tenemos una pregunta. Sí, comentarios. Muchas gracias por la plática. Excelente plática. Muchas gracias por la participación. Creo que si ya no tenemos más preguntas, en aras del tiempo de todos los que están acá, que podemos ver que algunos de los doctores están trabajando el día de hoy y vaya,
en favor del tiempo también del doctor Guerrero. Si no tenemos más preguntas, los invitamos a abrir sus cámaras y sus micrófonos para darle el agradecimiento al doctor por su participación y que esperamos que tengamos más sesiones como estas así de productivas y que podamos en el futuro poder trabajar juntos acá en México y compartir con el doctor su experiencia. Bueno, yo simplemente quería dar las gracias a todos. Hay gente de México, hay gente también de otros sitios. Hay alguien que me ha escrito por Twitter, que era de Colombia, que también se conectaría. Gracias a todos los que se han conectado por el interés, por las preguntas y nada, y cuando se pueda y esto se normalice y la vida vuelva a la normalidad, ojalá que sea pronto, en todos lados, en España, en Europa, en América, pues podamos conocernos en persona y aquí en Madrid estamos para lo que haga falta. No hay más. Muchas gracias, doctor, por su participación, por su plática. Gracias a todos los doctores que nos acompañaron desde México, de España, de Colombia y de otros países. Tendremos más sesiones como estas en el futuro. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por su plática y por su tiempo. Gracias a todos, buen día allí y ya buena tarde aquí para los que están aquí en España. Gracias, doctor. Adiós. Feliz fin de semana para todos. Igual lo de siempre. Y le mando su recibo.